Hola, ¿qué tal, jóvenes? Me es un gusto saludarles para poder analizar el tema que están trabajando durante esta semana en este video de contextualización. En esta semana están trabajando sobre temas de epistemología, es decir, esta área de la filosofía que reflexiona en torno al conocimiento. La semana pasada estuvieron reflexionando sobre el tema de la realidad. Ahora la pregunta es, ¿cómo es que yo puedo conocer esa realidad? Sabemos que hay una realidad, sabemos que esta realidad es plural, pero ahora cabe la pregunta, ¿cómo es que el hombre puede conocer esa realidad? Si la puede o no la puede conocer. Y entonces los primeros temas que están trabajando durante esta semana tienen que ver con la diferencia o la claridad en la distinción entre lo que es creer, saber y conocer. Son tres formas de comprender la realidad. Todos tenemos creencias, todos tenemos saberes y todos tenemos conocimientos. La creencia son las formas de comprender la realidad de manera personal, sin que exija una demostración, vamos a llamarla así, absoluta, o una demostración universal de aquello que yo estoy conociendo, de aquello que yo estoy viviendo, de tal manera que la creencia, si se da a nivel personal, es porque la persona tiene sus propios fundamentos. La creencia, no estamos hablando aquí en relación a la fe, no estamos haciendo alusión al creer en Dios, etc. Sino estamos hablando que muchas veces nosotros creemos que, por ejemplo, cuando vamos a un restaurante, la comida está limpia, la comida está bien cocida, creemos en lo que el maestro me está informando, es decir, es una manera de conocer. Muchos conocimientos se transforman en creencias. ¿Por qué? Porque son argumentaciones personales, no con una demostración universal. Los saberes es todo aquello que está contenido en libros, que está contenido en revistas, que está contenido en toda la información que circula en internet, etcétera, y que nosotros podemos tener acceso. Es decir, el saber no exige que nosotros estemos frente al objeto del conocimiento y tengamos la propia experiencia de cómo es que está constituido este objeto. De tal manera que entonces el saber es todos los conocimientos que ya están dados, pero que nosotros indirectamente conocemos. Por ejemplo, yo nunca he ido a Rusia, pero sé que existe Rusia. Yo no he estado o no es mi ambiente la física, pero sé que hay autores, que hay pensadores que han desarrollado todas sus propuestas a lo largo de la historia, como Einstein, entre otros, ¿no? Y el conocimiento lo que exige es ya la experiencia directa del objeto, es decir, de qué manera yo estoy próximo al objeto y yo estoy aprendiendo. Aprendiendo significa que me quedo o que soy capaz de descubrir cómo está conformado, cuál es la conformación de ese objeto o de esos fenómenos que yo estoy estudiando. Esa es la diferencia. Entonces son tres niveles de conocimiento que todas las personas tenemos. Todos tenemos creencias, todos tenemos saberes y todos tenemos conocimientos. Ahora bien, cuando hablamos del conocimiento nos estamos refiriendo a que para que haya un conocimiento debe existir un sujeto que quiere conocer y debe existir un objeto que está para ser conocido. Es decir, este sujeto que quiere conocer está dentro de un contexto social, político, religioso, educativo, económico, y a partir y con todo su contexto es que va hacia el conocimiento de las cosas, del mundo, de los objetos, de los fenómenos. Y estos fenómenos, o esta cosa, este objeto, también está dentro de un contexto específico. Es decir, hay fenómenos sociales, hay fenómenos históricos, fenómenos económicos, hay fenómenos naturales en sí. Entonces, cuando tú vas tras el conocimiento del objeto, tienes que conocer muy bien a qué contexto te estás refiriendo para que no hagas violencia en el conocimiento de las cosas. No es lo mismo estudiar un fenómeno natural a estudiar un fenómeno teológico o un fenómeno histórico. De tal manera que los elementos del conocimiento fundamentales son estos. Hay un sujeto que quiere conocer, hay un objeto que está para ser conocido, hay una operación, es decir, es el momento en el cual el sujeto en su intelecto hace clic y en ese momento se da el conocimiento, ¿no? Hay una operación, pero también hay una representación. El sujeto siempre se hace
una representación material, ideal, fantasiosa, ideal de este objeto que se está conociendo. Y obviamente cuando hay un conocimiento, pues otro elemento es la expresión. Es decir, no nos podemos guardar lo que estamos conociendo, sino que lo ponemos en la mesa de la discusión, lo comunicamos, lo proyectamos en investigaciones, en conferencias, en libros, etcétera, ¿no? Y de aquí surgen las diferentes formas de abordar el objeto. Hay corrientes de conocimiento, por ejemplo, el dogmatismo, que afirma que el conocimiento es universal y que nunca cambia, que en toda la época el conocimiento que se tiene del objeto es el mismo. También existe el escepticismo, es decir, estos que niegan que se puede conocer algo porque no se tienen los elementos necesarios para decir que se conocen las cosas, pero también ellos dicen, pues tampoco nada nos asegura que lo que estamos diciendo nos sirve. Es decir, el escéptico duda de todo porque no hay fundamentos claros. Por ejemplo, duda de la existencia de Dios porque ni hay afirmaciones que digan que existe, pero tampoco no puedes negar que existe, es decir, no existe la suficiente información, los suficientes conocimientos para afirmar que existe o no algo, de tal manera que el escéptico dice, bueno, ni afirmo ni niego, no me interesa. También existe el relativismo, es decir, quienes afirman que prácticamente el objeto es lo que cada quien piense, lo que cada quien se imagine. El relativismo prácticamente sus fundamentos pues están en Protágoras, quien dice que el hombre es la medida de todas las cosas. Si el hombre es la medida de todas las cosas, entonces lo que cada quien opine es verdad. Tenemos también el pragmatismo, para quien el objeto del conocimiento debe tener una utilidad o una función. Si tiene una utilidad y una función, entonces sirve, entonces es válido conocerlo. Si no tiene una utilidad, si no tiene una función, pues ¿para qué pierdo el tiempo en tratarlo de conocer, no? Entonces tenemos también el pragmatismo. Tenemos otras corrientes de conocimiento también muy importantes, como es el subjetivismo. El subjetivismo, quien afirma que la única instancia que nos permite conocer la realidad es la razón y no otra. Está el empirismo, para quien prácticamente el conocimiento del mundo depende de los sentidos o de la experiencia sensible. Es así que nosotros podemos entender que las dos fuentes del conocimiento, por una parte para el ser humano, están la razón y la otra parte están los sentidos, ¿no? Estas son las dos fuentes con las cuales el ser humano va en búsqueda del conocimiento. La razón, porque son todos los procesos intuitivos, todos los procesos lógicos, y los racionalistas van a defender esa idea, que la fuente del conocimiento, la que nos lleva a la verdad, es la razón. Mientras que los empiristas van a afirmar que lo único que nos puede llevar al conocimiento es la experiencia sensible, son los sentidos. Bueno, sin más, esperemos que ustedes con estas herramientas puedan contestar de mejor manera las preguntas de esta actividad que tienen durante esta semana, y que también puedan realizar pues perfectamente bien su mapa mental, que lo que pide o lo que exige es que hayan más imágenes, menos palabras, ¿no? Entonces, chicos, pues que tengan un buen fin de semana. Hasta pronto.